Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. El Señor les continúe bendiciendo. Saludos, ¿cómo están? Bueno, me alegra mente. Entonces, bien, vamos entonces a comenzar este tiempo en oración, en ruego, en súplica. Vamos a tomar este tiempo hasta las 7:30, pidiendo pues al Padre, por medio de la fe en su Hijo nuestro Señor Jesucristo, para que a través de esa obra gloriosa y maravillosa de su Santo Espíritu, pues Él sea trayendo la revelación de su voluntad a nuestras vidas, que sea el Padre por medio de su Santo Espíritu conmoviéndonos, guiándonos a toda la verdad, que nos dé la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de su bendita palabra. Cada uno entonces que empecemos a clamar por nuestro espíritu. Padre y Dios, en el nombre de tu Santo Hijo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre bueno, yo vengo, Señor, postrado delante de ti en este tiempo. Agradecido, Padre, por esta salvación tan grande, Señor, por la obra de tu Hijo Jesucristo, Señor.
Padre y Dios, en el nombre de tu Santo Hijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos, Señor, yo y mis hermanos, puestos de acuerdo, Señor, confesando y reconociendo esa deidad y esa exclusividad tuya, Padre, como el único Dios verdadero, el Creador del cielo y de la tierra y de todo lo visible y lo invisible. Y también reconociendo y confesando a tu Hijo Jesús el Cristo, al que enviaste a este mundo, como único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Padre, confesamos que es a través de la fe en Él y la justicia que es por medio de esa obra suya en la cruz, a través de la sangre que Él derramó, que hoy podemos, Señor, estar en la presencia tuya, en la presencia del Dios Santo y decirte, Abba, Abba Padre nuestro. Te damos gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados, por la salvación de nuestra alma y por la esperanza de una vida eterna, Señor, junto a ti. Todo esto gracias, Señor, a la obra de tu Hijo en la cruz, gracias a la obra maravillosa que Él hizo para el perdón de nuestros pecados al tomar, Señor, en esa cruz nuestro lugar, Padre. Te damos gracias, Dios de los vivos, en esa hora, Señor, y también venimos, Señor, porque anhelamos conocer y entender más y mejor todo lo relacionado con acerca del pecado que nos estás enseñando a través de tu palabra, la Biblia, Señor. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Obra con tu Espíritu Santo, conmuévenos y guíanos a toda la verdad. Ábrenos las Escrituras y danos, Señor, la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu bendita palabra. Que tu palabra viva y eficaz corra, Señor, y produzca la vida para la cual tú la has enviado, Padre. Que las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas. Ayúdanos, Padre bueno, para que nosotros, Padre bueno, seamos capacitados a través de tu palabra, llenos de tu Santo Espíritu, Señor, y que lo que también por gracia hemos podido recibir, por gracia podamos también compartir y podamos dar, Señor. Capacítanos para toda buena obra, Señor. Ayúdanos para que conociendo y entendiendo más y mejor tu voluntad, podamos, Señor, hacerla, Señor, y enseñarla también a otros a hacerla. Obra con tu Espíritu Santo, te pedimos, prospera este tiempo, envía tus ángeles alrededor de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu nos conmueva, Señor, y nos abra el entendimiento y nos permita escuchar, entender y obedecer tu dulce voz, Padre. Todo esto te lo pedimos, Padre nuestro, y a tu gracia, Dios de los vivos, tu buena voluntad nos encomendamos y en el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Bueno, de nuevo entonces, buenas noches, chiquillos, y bien, entonces agradecido con el Padre por este tiempo, por este compartir. También buenas noches para todos aquellos que están conectados a la distancia. El Señor Jesús les bendiga y les ayude. Como siempre, vamos entonces a tratar de hacer un pequeño resumen como para poder entonces iniciar bien. Estamos aprendiendo acerca del pecado. Bueno, alguien que de manera voluntaria quiera entonces compartirnos un poquito acerca de lo que vimos entonces la clase pasada. ¿Quién? A ver, 1, 2, 3, 4, no, uno solo, por ahora no puedo tantos a la vez. ¿Quién de manera voluntaria quisiera entonces hacer como un pequeño resumen de lo que aprendimos o hablamos, compartimos la clase pasada? Sí, bueno, ahí está entonces, gracias al Señor, nuestra hermana Carolina, alias Nina, va entonces a compartirnos. Claro que sí, Nina, gracias. Cuidado, se te cae, diga. Espérate, lo cojo. Tranquila. Buenas noches. Estamos hablando del origen del pecado y aprendimos que el origen del pecado se dio en el cielo y lo provoca un ángel que es Lucifer. Perfecto. Era el encargado de la adoración y fue cuando en él se halló maldad y ahí fue donde se originó el pecado, donde está la corrupción de la criatura, que es apartarme de la voluntad de Dios.
y no cumplir el propósito para el cual fui creado. Y ahí es donde dijimos que era el origen del pecado, lo vimos en Ezequiel. Y también hablamos de que cuando la gente se cuestiona que si entonces ya Dios desde antes sabía que Lucifer iba a pecar y que si entonces no hay una voluntad o no, pues justamente como hablábamos que como la esencia de Dios es el amor, ¿verdad? Que ahí es donde cada quien pues ejerce su voluntad y en ese amor, en el amor hay libertad. Entonces ahí es donde cada quien escoge pues el camino que quiere tomar. Y esa falta, digamos, como de amor, ¿verdad? O de esa rebeldía que hay en mi corazón, esa falta de amor que yo pueda tener como criaturas a mi creador, es ese pecado. Perfecto, muchas gracias, bienísimo. ¿Alguien más que quiera aportar algo, que quiera entonces agregar algo? Bueno, entonces bien, maravilloso poder entonces eso, tener claridad acerca de entonces lo que el Señor nos está transmitiendo, el conocimiento que el Padre nos está dando a través de la Biblia, acerca de todas esas cosas maravillosas que entonces, así como dice en Jeremías 33:3, ¿recuerdan? ¿Alguien lo recuerda de memoria? Eso, leámoslo juntos, vamos allí. ¿Lo tienen? Listo, leamos. Clama a mí y yo te enseñaré, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú. Amén, gloria a Dios. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo creo que en este planeta Tierra existimos alrededor más o menos de unos 7.500 millones de seres humanos. Y yo creo y estoy casi que persuadido que un porcentaje ínfimo tienen el entendimiento que hoy, pues, gracias a la obra maravillosa del Padre, del Espíritu Santo, por medio de la voluntad del Padre, nos ha manifestado y nos ha revelado con respecto a tener claridad acerca de lo que es entonces en sí mismo el pecado y el origen. ¿Ve? Yo creo que, bueno, ustedes en su, digamos, diario vivir, en su vida cotidiana, conocen muchísima gente y tal vez conocen muchísima gente incluso creyente, que pues no sé si de alguna manera ustedes comparten, si de alguna manera ustedes indagan, si de alguna manera ustedes entonces han pues, digamos, por aunque sea curiosidad, indagado un poquito para ver de esas personas que ustedes conocen, cuántas tienen claridad acerca de que, en este caso, por decirlo así, el origen del pecado, quién fue el primero en pecar, qué es realmente el pecado, dónde se origina, dónde se originó. ¿Han compartido ustedes? ¿Cuántas personas de las que ustedes conocen tienen claridad acerca de esta verdad? ¿No han compartido con alguien que sí les diga o les cuesta, verdad que sí? Es que muchos no conocen al diablo, ni siquiera saben que fue el que originó el pecado. Muchos no lo conocen. Muchos no lo conocen, muy bien. Perfecto, entonces bien, todo el tiempo, eso es maravilloso porque pues como tal nos damos cuenta entonces de la misericordia y del amor del Padre para con nosotros, de entonces darnos por su gracia la revelación de su palabra, pero entonces no podemos dejar de lado siempre recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que al que mucho se le da, mucho también se le demandará. Entonces que siempre debemos entender que es un gran privilegio poder entonces recibir la revelación del Padre por medio de la obra de su Espíritu Santo acerca de su voluntad,
que está plasmada en la Biblia, pero que también entonces ese es un privilegio, y un gran privilegio pues conlleva un gran compromiso. Ahora entonces también nosotros, habiendo adquirido este conocimiento, esta sabiduría, por gracia, pues lo que el Padre entonces está viendo es que si ya nosotros le hemos recibido, entonces ahora que dispongamos nuestros corazones para poder entonces compartirla, darla. Amén. Bien, entonces, bueno, sí, aprendimos realmente algo grandioso, maravilloso, con respecto al origen del pecado, y vimos entonces cómo el pecado se origina es en el cielo, y que la primera criatura en corromperse fue entonces un ángel, con nombre propio, lo describe la Biblia, Luciel o Lucero de la mañana, y que entonces, retomando allí, vamos nuevamente en Ezequiel. Ezequiel 28, ¿verdad? Listo, vamos nuevamente entonces a mirar Ezequiel 28, versículo 14 en adelante. Vamos a leer entonces hasta el 19. ¿Lo tienen? Leamos. Yo te puse en el santo monte de Dios. Estuviste en medio. Eras en todos tus caminos. Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Amén. Entonces, maravilloso ver entonces aquí, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti, ¿qué? Entonces, hasta que se halló en ti maldad, primeramente, ¿sí o no? Hasta que se halló en ti maldad. Continúa. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Oh, maravilloso. Maravilloso, maravilloso, porque entonces aquí vemos algo grande, bueno. ¿Ve? Que no habíamos, digamos, masticado. ¿Ah? ¿Perdón? Que no habíamos entonces visto como tal, tan así. Y entonces que habla acerca, primeramente entonces, ¿de qué? De la maldad. ¿Cierto? Habla acerca de la maldad. Y después habla acerca de qué? Pecaste, de pecado.
Primero habla de su maldad y habla de su pecado. ¿Cierto que sí? Y que entonces finalmente, escúchenme bien, está dejando o está dando claridad acerca de esto. Perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Ve? Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé. Entonces, aquí hay maravilloso, entonces también entender claramente este, digamos, concepto de maldad, de pecado, pero que entonces está haciendo lo que, digamos, vemos aquí es que lo primero que hay entonces en, digamos, en él, en este personaje es entonces maldad. Y es muy importante que entonces entendamos a qué se está refiriendo esa, digamos, maldad de la que entonces está hablando ahí. Y entonces a lo que desemboca, esa maldad que es entonces al pecado. Veamos y enfoquémonos entonces en el pecado, que es, digamos, el que está entonces en el 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. Entonces, se enalteció. ¿Qué es entonces? ¿Qué es entonces el pecado? El corazón. ¿Cierto? Y esto es lo que la Biblia está llamando, ¿qué? Corrupción de la criatura. ¿Sí lo ven o no? Te corrompiste, ¿sí dice ahí o no? ¿Eso es o no? Esta es entonces la corrupción. ¿Está bien con esa? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos ahí? Importante entonces que entendamos esta parte de la maldad. ¿Por qué? Porque es que entonces este ángel no peca, digamos, o lo que ocurre allí cuando se enaltece su corazón, que vimos entonces en Isaías, era el deseo de entonces subir al trono y sentarse a la altura, a la diestra de la majestad en las alturas y ser ¿qué? Semejante al Altísimo. Es algo que entonces de alguna manera en la Biblia nos da testimonio de que en sí no fue únicamente este ser, esta criatura, este ángel, el que peca o el que se revela o el que entonces el corazón se enaltece. Esto es corrupción de la criatura. Corazón enaltecido es lo mismo que la ¿qué? Rebeldía. ¿Se acuerda que lo vimos? ¿Sí está bien escrito con esta B o no? Es con otra. Con esta no es rebeldía. O es un rebelde chiquito. ¿Sí? Porque no solamente, sino que él sedujo a otros ángeles y los arrastró en el error. ¿Ve? Porque entonces por eso vamos allá para que veamos en Apocalipsis. Capítulo 12, versículo desde el 1 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón
escarlata, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que está. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá todas las naciones. Su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para Dios, para que allí se ausente por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y los ángeles luchaban contra el dragón y el dragón y fue lanzado, era el gran dragón. Y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿A qué se está refiriendo sus ángeles? Los que estaban bajo su autoridad. Que entonces a los que estaban bajo su autoridad, al él corromperse, les transmitió ¿qué? Entonces, maravilloso tener claridad acerca de esta característica. ¿Cómo entonces ustedes... digamos, hay sabiduría en esos proverbios populares? Ustedes se han oído ese que dice, una sola manzana podrida, todo pudre, ¿qué? Todo el saco. O sea que la corrupción de la criatura, ¿sé qué? Se transmite entre las criaturas. Se pasa entre la criatura. Ojo. Esto también es fundamental. Tener entonces claridad de que entonces este personaje, el diablo, Luciel, es la primera criatura, el primer ser en corromperse, pero que debido a la corrupción suya, entonces la corrupción pasó a las demás criaturas. ¿Sí me siguen? Esto es, entonces, importante. La corrupción se transmite. Es lo que quiero que entendamos. La corrupción se transmite. La criatura corrupta, el reflejo, una vez que se corrompe, es entonces, ¿qué? Corromper al que está al lado. ¿Usted se acuerda entonces el que es borracho? Tómese uno. Tómese uno que no le hace daño. Al que lo echan de la casa, el que la mamá entonces, y eso ya, entonces, ¿qué va? Pero también, sálgase de esa casa, no, libérese de ese yugo. ¿Sí me siguen o no? Nunca han tenido esa experiencia. Ustedes con ustedes no ha pasado. No ha pasado. El reflejo de la criatura corrupta es corromper a la criatura. Eso es importante que lo tengamos claro. La criatura, una vez que se corrompe, el reflejo es inmediatamente transmitir la corrupción. La corrupción. Por eso entonces dice claramente que no se halló lugar para ellos en el cielo, porque entonces, ¿qué fue lo que separó? ¿Por qué los expulsaron? ¿Para parar qué? La corrupción. Y entonces ahora sí, fue arrojado ¿a dónde? A la tierra y sus ángeles con él. Entonces, nuevamente, esto lo tenemos claro. ¿Lo tenemos claro, sí o no? Para que entendamos qué es realmente el pecado satánico. ¿Qué pasa, hermano? Ahí hay el problema ahí con eso, es que lo veo, me estoy con... Entonces, a ver, pongamos otro entonces.
Bueno, entonces díganme para parar, para poder entonces, porque yo quedo como loco porque no sé. Entonces, bien, sigo. Entonces, acuérdese. Por eso las palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque todo el que se enaltece será humillado, y todo el que se humilla será ¿qué? Este es el pecado ¿qué? Satánico. Este es el pecado satánico. Este es el pecado satánico, la rebeldía en el corazón. La rebeldía, el deseo de la criatura de no someterse al Creador de manera voluntaria, en gratitud, en manifestación de amor por haberlo creado. Ese es el pecado satánico. Este es el pecado que se origina en el cielo. Y ese pecado entonces es Satanás. A partir de ese momento, su nombre legal cambia y ya no se aparece, ya no hay lugar, no se halló lugar para él en el cielo. Y ya dejó de ser. ¿No dice ahí o no? Y para siempre dejarás de ser. Dejó de ser quien fue creado. Y se convirtió en ¿qué? En lo que él se creó. Esa parte es importante. Porque cuando ya hablamos de Satanás, estamos hablando de una criatura, de un ser que no está dentro de la voluntad de Dios. Pero que está entonces y existe, pero que es producto de ¿qué? De su voluntad. Manejar este concepto es vital. Porque acuérdese que esa es la naturaleza del Dios que creó el mundo, la esencia del Dios que creó el mundo, y todo lo que en ello hay es el amor. Y en el amor debe haber el pleno uso de la libertad. Si no hay libertad, entonces, mire, si ve que usted me ama solamente a mí, yo soy el único hombre de su vida y la tengo encerrada en una habitación. Y estoy seguro de que entonces soy el único hombre de su vida y que me ama a mí y a nadie más. ¿De dónde? ¿Ustedes ven que es congruente hablar de amor en estos términos? O sea que es algo que su sentido común, su razón, no puede entender. O sea, no hay su sentido común, su razón, no le deja y no le da claridad con respecto a de que no se puede entonces hablar de amor, entonces sin haber libertad, opción. Yo me acuerdo entonces las personas cuando hablaban en Cuba acerca del amor que sentían hacia Fidel Castro. Y cómo la gente amaba con vehemencia y amaba con locura entonces a Fidel Castro. ¿Y qué podían hacer? ¿Y qué podían hacer? ¿Caso es que tenían opción de no amarlo? Pues los que no tenían opción de no amarlo, sí tenían libertad de no amarlo. Se tenían que ir, se le tenían que tirar al mar. O tenían que vivir excluidos del sistema. Porque no, entiéndame, miren, no podemos hablar acerca de hablar de una relación sana, de una relación correcta, si no es entonces lo que la motiva, el amor. Y ese amor debe ser un reflejo voluntario. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Perdón, ¿me entienden? No. ¿Me siguen? Dios creó al hombre y lo ama porque es su criatura, porque es su creación. ¿Sí me siguen?
Y eso es, y surge de qué? De su voluntad. Y la criatura entonces ama al Creador porque Él fue quien lo creó. Dios ama su creación y entonces ahora, para tener una relación correcta con Él, entonces ¿qué es? O cómo es ¿cuál es el paso que sigue? Que su creación responda. Pero puede entonces hablarse de amor si la creación, o en este caso digamos la criatura, no tiene opción de otra cosa. No podemos entonces hablar de y que me queda así, pues será amarlo porque no tengo sino esa opción. Todo el tiempo entonces es con el sentido común, tener claridad acerca de que ya es algo que entonces usted y yo sabemos de qué se trata. Usted y yo vemos entonces de qué se trata. Por eso entonces para siempre dejarás de ser. No es ya. Dios no lo reconoce como qué, como su criatura, sino que a partir de ese momento lo reconoce como su qué, enemigo. Y esa es la consecuencia de el pecado. Que la criatura se convierte en enemigo del Creador. Y el Creador lo desconoce como criatura. Ustedes nunca han visto eso, ¿cierto? Que nunca lo han oído de los padres, o nunca lo han visto. Los padres que desconocen a los hijos. ¿No se acuerda que teníamos allá un ejemplo nosotros con un pariente cercano? Allá un primo de nosotros que era tortero, pero tortero a más no poder. Su papá, digamos, era un hombre que gozaba de buena reputación en los negocios y todo. Y este hombre, pues este primillo, se aprovechaba de la buena reputación del papá para hacer entonces negocios chuecos y estafar a la gente, ¿cierto? Y el papá puso anuncio y todo en el periódico. Publicaba anuncios en el periódico. Yo, fulano de tal, entonces aclaro que ese no es hijo mío y no respondo por lo que haga. Lo desconoce. Como un papá. Sí, sí. Pues nosotros entonces como disfuncionales no. Pero eso es digamos, el sentido correcto de lo que es justicia. De lo que es justicia, de darle a cada quien lo que se merece. Usted no me reconoce como su creador, yo no lo reconozco como su criatura. No, pero Dios no puede ser así, porque Dios no es así, pero no el Dios de la religión, pero el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay, sí, porque la justicia y el juicio son la base de su trono. Y no hay justicia en que si la criatura no lo reconoce como creador, entonces Dios simplemente, digamos, diga, ay, Luisito, hay que entenderlo, tal vez hoy en día como es tanta cosa y empieza entonces Dios a justificarlo. No, la Biblia dice claramente en Romanos 1 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Que por supuesto, el pecado no causa alegría en el corazón de Dios. ¿O es que ustedes sí creen que entonces un padre que entonces tenga que llegar al extremo de aún no reconocer a su hijo, ¿es algún motivo que lo llena de alegría y de felicidad? Jamás y nunca. Lo llena de impotencia, lo llena de enojo, lo llena de ira. ¿Cierto que sí o no? No, pero Dios... Entonces, ¿por qué nosotros no nos podemos poner bravos? Y la ira y el enojo, entonces es pecado. Y si Dios tiene ira y si Dios tiene enojo, entonces también peca. La ira suya y la ira mía siempre va a estar basada en una injusticia. Por eso es pecado, porque toda injusticia es pecado. Nunca
el motivo de la razón de su ira o de mi ira va a ser justificable. Pero en cambio, en Dios la ira no es pecado, porque es basada en ¿qué? Si Dios se enoja es porque Dios tiene la razón. Si Dios se enoja es porque Dios tiene la razón, porque es justo. Entonces están viendo. Entonces tener claridad acerca de, entonces, así como lo dice aquí, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillan, será sobre ti espanto serás y para siempre dejarás de ¿qué? ¿Sí están entendiendo esa parte? Ya no lo reconozco. Porque entonces, digamos, el amor, entonces que siente por su criatura, al no reconocerlo como su creación, entonces, ¿qué pasa con el amor? Ya no hay. Ya no hay. No existe. No es difícil sacar conclusiones. No existe. No existe. Ah, pero Dios es amor, pero entonces el hecho de que Dios es amor no quiere decir que Dios tenga que amar todas las cosas. ¿Ven? Esa parte, mis amados hermanos, tener claridad. Porque entonces eso es lo que estamos viendo que causa el pecado desde el origen. Aquí es el principio. Y el error, la mentira o el engaño es pensar o creer que entonces con el hombre es diferente. Pero no es diferente. Porque tanto este personaje era su creación como el hombre es su creación. Entonces, partir desde ahí la consecuencia. ¿Cómo le está dejando claro que producto de eso, lo que él entonces ha dejado, la consecuencia es estar por fuera de la voluntad de Dios, no existir dentro del plan de Dios, y se hace entonces entonces no es que no tome una parte proactiva, sino que se convierte en su ¿qué? En su enemigo. Entonces eso es lo que produce el corazón enaltecido. Eso es lo que causa la rebeldía. Que entonces los padres nos quejamos de los hijos y ahora mire, no me habla, le salí a deber. ¿Por qué? Porque lo corregí, porque lo castigué y porque no lo dejé ir. Entonces ahora que me convertí fue en ¿qué? En su enemigo y me odia. ¿Y no le dice así o no? Ay, yo lo odio con todo el corazón, lo odio. Usted es lo peor que... ¿Y qué fue lo que le hizo? No, le dije que no. Lo odio, bueno. Entonces se convierte, entonces, de manera natural, el rebelde en enemigo del Padre, ¿cierto que sí? Y entonces Dios está llamándolos mis enemigos, ¿cierto que sí o no? Pero se convierten en los enemigos de Dios, y Dios entonces, ¿qué pasa? ¿Se convierte en el papá de ellos? No, se convierten en el enemigo. Y entonces usted ya sabe cómo son los enemigos, y cuando los enemigos son peligrosos, usted sabe cómo funciona, ¿cierto? Un enemigo entonces realmente es el que donde lo vea lo mata, el que lo quiere destruir. ¿Cierto que sí o no? Y que finalmente pues entonces ¿quién o cuál es el enemigo que vence? El que destruye al otro. Por eso el final de este personaje de Satanás es ser destruido. ¿Ve? Y por eso hasta el final en Apocalipsis lo vemos tratando de destruir a Dios o todo lo que tenga que ver con Dios. ¿Sí me siguen o no? Entonces, esto es el origen del conflicto. ¿Ve? Y lo vemos y lo analizamos y lo conocemos. No profundizamos ni nos enfocamos en solo eso, porque entonces nos volveríamos adventistas del séptimo día. Ellos entonces son
una denominación que prácticamente todo está porque una de sus profetas, el White, es el libro más, digamos, relevante o la teoría, la doctrina más grandiosa que ella descubrió fue eso. Y se llama el origen, el conflicto de los siglos. Y de los siglos. De los siglos. Y entonces digamos, estas personas, los adventistas, usan la Biblia y de manera indefectible el origen el conflicto de los siglos. Ellos todo el tiempo están alternando, como los mormones con el libro del Mormón, así, como el testigos de Jehová con Atalaya, con la... ¿eh? Pero este es entonces el origen del conflicto. Que la criatura con el corazón enaltecido a causa del pecado se convierte en enemigo de Dios. Y pues Dios se convierte entonces en su enemigo y ahora tiene que juzgarlo. Tiene que hacer juicio, pero acuérdate, para siempre dejarás de ¿qué? De ser. Porque la justicia y el juicio son la base de su trono. Y Dios ya no lo reconoce más como su creación, porque si lo reconociera como su criatura, su creación, entonces tendría que ¿qué? Amarlo. 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 Entonces, partir de eso es fundamental. Ahora vamos entonces a mirar, ya aprendimos y lo tenemos claro desde el cielo, ¿cierto que sí o no? Y lo que entonces quiero que entonces entendamos es que hay, ¿qué? ¿Se acuerdan? Transferencia, se transfiere, se pasa. Como el cáncer, ustedes saben, dicen, tiene cáncer, hay que sacarle. ¿Por qué? Antes de que se, ¿qué? Extirparlo, antes de que se riegue por toda parte. ¿Sí o no? Hay que excluirlo, hay que... Y dicen, uy, está encapsulado. Ah, bueno, entonces si está encapsulado quiere decir que no se puede que... bueno, entonces hay que sacarlo ahorita, que está así. ¿Sí ha visto que siempre es así? Por eso entonces hay que entender cuál es la actitud ante el pecado. Porque acuérdese que el pecado lo que hace es que se riega como la pólvora. Se riega. Y por eso en la iglesia usted y yo debemos ver, entonces cuando pasan cosas, pero ¿por qué lo sacó? Pero ¿por qué le dijeron? ¿Por qué? Porque hay que rapidito. Cuando está brotando la raíz de amargura, ya, para que no el cáncer no se propague. ¿Ve? Entonces, bien, esto todo lo que estamos aprendiendo ocurre en el cielo. Pero ahora, entonces, hemos aprendido por la Biblia que Dios no solamente creó el cielo, el mundo alto o el mundo superior, sino que creó también el mundo ¿qué? Bajo, el mundo inferior. ¿Qué se llama cómo? Que está abajo, ¿sí o no? Y bueno, lo hemos representado de esta manera en nuestro estudio acerca de cosmología bíblica. Lo hemos manejado así más o menos. Estableció el cielo, el trono, los ángeles, los querubines o arcángeles, el ángel de Jehová, que era el que cuidaba el trono, y entonces creó también la tierra, que es este planeta, que tiene un cielo, pero que por encima de este cielo también está entonces el otro cielo. Por eso hay 1 y 2 y 3. El segundo, el primero y el segundo y el tercer cielo. El primer cielo entonces nuestra atmósfera, donde vuelan los pájaros. El segundo cielo donde están el sol, la Vía Láctea, las estrellas. La osa mayor, la osa menor, el osito, el escorpión, el tigre, el abuelo, todos esos. Y aquí que es el cielo de los ángeles. Pero que entonces fue arrojado de ¿dónde? Del cielo a la tierra. O sea, de esta creación fue arrojado
Entonces este y estos fueron sacados de ahí y fueron arrojados aquí. Entonces, ¿qué es la tierra dentro del plan de Dios? ¿Qué dice que hizo con los que pecaron? Los encerró en prisiones de oscuridad. Entonces, ¿qué es la tierra? ¿Qué es la tierra? ¿Y qué es la prisión? ¿Pero prisión de qué? Ver, pensemos, no me digan nada, solamente reflexionemos un poquito, pensemos un poquito. Dentro del plan de Dios, dentro de la voluntad de Dios, ya lo hemos visto, solamente no contesten rápido. Entonces, en realidad, ¿qué es esta creación? ¿Qué es esta creación? A ver, ahora sí, piensen un momento y... ¿Qué es esta creación? ¿Quién quiere decirlo? Ahora sí, ya lo pensó, ya lo tiene claro. ¿Qué es esta creación? Prisiones de oscuridad, muy bien. El estrado de sus pies, muy bien. El lugar de los muertos, muy bien. ¿Qué más? Excluido de la gloria, sí. Perfecto. Ok, el espacio temporal. El punto más alejado de la gloria de Dios, perfecto. Esta creación es la cárcel de los pecadores. Es la prisión de los pecadores, ¿no? ¿A quiénes fueron los que arrojaron? Esta creación, ¿qué es entonces? Es la cárcel de los pecadores. ¿Qué te dijera? No es que quedaron en el segundo. El primero y el segundo son todos la tierra. Esto, ese llamamos primero, porque es el que está aquí encima. Pero todo esto forma o hace parte entonces de lo que es la creación visible, material, el mundo físico. ¿Ve? Entonces aquí hay estrellas, ¿sí has visto? Que tienen largo, ancho y alto. ¿Ve? Que tienen largo, ancho y alto, materia. El Sol, la Vía Láctea, todo eso. ¿Ve? Porque entonces esto lo aprendimos, ¿no? No era así, no había primero y segundo, sino que lo separó. Separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, ¿se acuerdan? Pero ya está entonces claridad, esto es la tierra. Esto es la tierra. El mundo físico, el mundo material. Entonces, ¿qué es la tierra? Es la cárcel para los pecadores. Es la cárcel para los pecadores. Eso es entonces maravilloso que tengamos claro. Entonces, nosotros las criaturas fuimos creados, entonces, usted sí ha visto que hay niños que nacen en la cárcel. ¿No han visto niños que nacen en la cárcel? O sea, nacen presos. ¿Cierto o no? Entonces, mucha atención. ¿Qué es esta creación? Entender que la tierra es la cárcel. Porque aquí fue donde fueron arrojados. Dice así claramente que fueron arrojados a la tierra y esto los encerró en prisiones de oscuridad. Esas son las prisiones de oscuridad. Pero entonces, ¿qué es la tierra? ¿Qué es esta creación? Es la cárcel. Es el lugar donde entonces... ¿y qué es una cárcel? Perdón. Donde está privado de libertad. Muy bien. Donde están los privados de libertad. Muy bien. Es un lugar horrible. ¿Qué es una cárcel? Donde se cumple una pena, muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿alguien más? Muy bien. Eso es lo que se hace. La persona entonces roba, mata y eso entonces viola las leyes de convivencia en sociedad.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacerlo? Aislarlo. Aislarlo, aislarlo, aislarlo. Para que pague entonces la condena y para que ese pecado no sé qué. Eso es una cárcel. Es un lugar entonces donde se priva la libertad. Muy bien, se llaman, los que están presos se llaman ¿qué? Privados de la libertad. ¿Por qué Dios los está aquí privando de la libertad? Porque usaron mal la libertad. Porque ese es el juicio de Dios. La criatura tiene libertad. Tiene libertad. Pero Dios está juzgando el uso de esa libertad. Porque Él es el juez y es el que imparte justicia. ¿Ve? Entonces están aquí privados de la libertad, cuando entonces la libertad es un derecho y los que están en la cárcel pierden el derecho. ¿Por qué pierden el derecho? Dígame usted por qué pierden el derecho. Porque cuando estaban libres, los derechos que tenían, entonces los usaron para quitarle los derechos a los otros. Y ahora la sociedad los ha castigado y entonces se los quitan a ellos. ¿Sí es así o no funciona eso? Es que hay que usar el sentido común. Porque es que cuando hablamos de términos de las cosas visibles, manifiestan sus cosas invisibles, y cuando hablamos de cosas es porque son cosas que usted y yo manejamos. La Biblia no está escrita en un lenguaje angelical o en jeroglíficos, digamos, de otra dimensión, como para que entonces uno quede rayado de que no, pero no, es que no sabemos, no entendemos. Si está diciendo que fueron arrojados y los encerró en prisiones para el día del juicio y está encerrado y está, entonces, ok, ¿qué es una cárcel? Es un lugar donde la sociedad premia a unas personas. No es eso. No es eso. No es eso. Es un lugar donde la sociedad castiga. ¿Y cómo los castiga? Quitándoles la libertad. Ese es el derecho, ¿cierto que sí o no? Que les quitan su derecho. Ya no puede, ya no está libre. ¿Eso es una cárcel? ¿Eso es una prisión o no? ¿Y por qué piensan? Entonces, ¿por qué le quitaron la libertad? ¿Por qué lo que le quitan es la libertad? Porque la usó mal. Porque la usó mal. Porque cuando tuvo la libertad, entonces esa libertad que tenía no la usó para hacer el bien, sino que la usó para hacer el mal. Entonces, por lo tanto, está siendo juzgado. ¿Qué hizo usted entonces? Cuando tenía libertad, entonces me quiso quitar la vida. Y el derecho de vivir es un derecho que yo tengo. Entonces usted abusó de su libertad para entonces quitarme a mí la mía, para quitarme a mí mis derechos. Abusó de su derecho para quitarme los derechos a otro. Y eso es entonces lo que se juzga o no le juzga. Ah, pero Dios no. Ese concepto de justicia el hombre lo sacó entonces quién sabe de dónde. No, eso es de Dios. Dios es el juez y es el que imparte justicia. La justicia y el juicio son la base de su trono. Entonces, esta creación es la cárcel, la prisión, el lugar donde están excluidos. Y los que están ahí están excluidos. Y se les quitó el derecho a la libertad. ¿Ve? Eso es la consecuencia del pecado. Para que después lo tengamos claro, cuando Jesucristo entonces dice: al que el Hijo libertare será realmente ¿qué? Libre, porque has perdido la libertad porque peca. ¿Ve?
Entonces se convierte en esclavo del diablo. Ahora sí tiene sentido o no. Ya. Pero no vamos a ir allá todavía. Tenemos que venir acá. Porque miramos entonces esta parte para que no lo... Yo deducía, perdón, que casi que todos lo habíamos visto, pero miremos que dice que los encerró en prisiones de oscuridad. Judas, Judas, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, ¿cierto? Judas, perdón, 6. Leamos. Leamos. Ok. Entonces a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que ¿qué? Que abandonaron su propia morada, o sea, a los que no conservaron el lugar que les correspondía dentro del plan de Dios. ¿A usted lo cree para esto, con este propósito? Ok. ¿Usted me creó para qué? Para esto. Con este propósito. Perfecto. Yo decido. Me parece, está bien, le doy gracias. De verdad, muchísimas gracias. Lo amo porque me creó y pensó en mí y me hizo. Con eso me está demostrando que soy ¿qué? Importante para usted. Porque dentro de su plan pensó en mí para que yo cumpliera esta función. Lo amo, lo bendigo y le doy gracias porque usted me amó a mí primero, porque antes incluso de crearme pensó en mí. ¿Sí o no? ¿Sí les dice eso el sentido común o no? Pero también puedo tomar la decisión, no, ¿para qué me creó? Yo no le estaba pidiendo que me creara. ¿Y por qué yo tengo que hacer eso? ¿Y por qué yo tengo que hacer eso? No, a mí no me parece. ¿A usted no le parece? Entonces esa es la corrupción, ¿ya? ¿Sí o no? ¿Cierto? Entonces los encerró en prisiones para el día del gran juicio. ¿Y qué es lo que les va a juzgar? El uso de su voluntad. Lo creé en amor. Lo creé y es producto de mi amor. Y lo amé antes de crearlo. Porque pensé en usted y entonces dentro de todo ese plan, oiga, que haga esto. Porque es importante o no. ¿Y usted cómo me correspondió? Rebelándose contra mí. Oponiéndose. Y no diciendo que yo soy bueno y que el que conozco y que hago, sé todo y que yo fui antes que usted y que lo hice yo a usted y no a usted a mí. Y usted no reconoce mi soberanía. Ese es el juicio. Ese es el juicio. Y están aquí. Y se les entonces quita la libertad, se les quita esto. ¿Por qué? Porque están en una prisión y pierden su derecho. ¿Se acuerda o no? Pierden sus derechos. Creo que, digamos, esas personas en las cárceles no pueden ni siquiera votar. No pueden. No tienen derecho ni siquiera al voto. Porque entonces participar de la sociedad y ellos están excluidos de la sociedad. Hasta que paguen su pena están excluidos de la sociedad.
Imaginen ellos votando por un presidente que los, que los exhorte, que les diga, que les prometa que les va a quitar la condena. Ah, no tienen derecho a voto, ellos no tienen a participar de las decisiones de la sociedad porque están separados de la sociedad y tienen que pagar una deuda con la sociedad. ¿Nunca han oído todos esos términos? Entonces, bien, esta es esta creación. Eso es la tierra. ¿Qué es? La cárcel de los pecadores. Es el lugar donde entonces los pecadores están, ¿cierto? Y entonces, ahora sí, habla ya y el relato bíblico comienza entonces a hablar de ese lugar en Génesis capítulo 1. Y dice, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Entonces primero creó los cielos y posterior creó la tierra. Ese es el orden, ¿cierto? Pero la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ok, entonces está hablando acerca de que es un lugar de oscuridad, no está la gloria de Dios. No hay presencia, ¿cierto?, de la gloria de Dios. Está desordenado y vacío. Entonces es un lugar, digamos en este caso, como entonces lo que dijimos, una cárcel. Y ¿cuántos de ustedes entonces han visto que hoy en día, debido a lo disfuncionales que somos, entonces los gobiernos gastan e invierten los dineros de la sociedad en hacerles prisiones más bonitas y con mejores condiciones, entonces, a los presos? ¿Sí? ¿No ha visto usted que de la disfuncional, de lo disfuncionales que somos? Pero hace un tiempo no era así, sino que eran ¿cómo eran las cárceles? Calabozos sombríos, llenos de ratas, oscuros, vacíos. ¿Cómo era? Espantosos, ¿sí o no? Mazmorras. ¿No han visto las películas? Y porque no tiene sentido castigarlo ahorita como los castigan entonces. ¿No ha visto esas prisiones de máxima seguridad que eléctrico, que esto, que ya, y exigen y tienen derechos, porque también tienen derechos? Sí, porque ya pues digamos un ejemplo, pues con qué autoridad la sociedad, que es la que misma lo está corrompiendo, los va a juzgar. Si vamos a hilar más delgado, entonces no hay forma, no hay cómo. Pero las cárceles no son lindas, por más que digan que la jaula es de oro, no es bonita. Y sin embargo, pues entonces hasta eso ha perdido el sentido, ya no tiene ni siquiera el sentido de prisión, de mazmorra. Entonces, ¿entienden por qué estaba desordenado y vacío? Porque pues Dios no es disfuncional, que no va a ser un lugar bonito ni agradable. No va a ser un lugar bonito ni agradable, con buena luz, con buena ventilación, con buena aireación, con muchas cosas agradables, porque entonces así era el cielo. Ay, pero mira, nos tiró de allá para acá y acá está mejor. Ay, si pudiéramos ir y decirle a los de allá que se vinieran mejor para acá, porque mira, está aquí más bonito. ¿En cabeza de quién? Y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas se movían sobre la faz del abismo. Y yo he visto y conozco y sé libros completos acerca de... Pero ese es no, digamos, como tener inspiración primero del Espíritu Santo y pues precisamente no poder con esa inspiración usar el sentido común. Pero en cabeza de quién va a caber de que efectivamente si lo que dice Dios en su voluntad esto es una prisión, una cárcel, entonces va a ser bonita, va a estar bonito,
O sea, no, no, no. No, 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 una mazmorra, un calabozo lleno así, así, no, cae agua y salen las ratas y húmedo y feo, para que sienta que la diferencia. Estoy diciendo, pues, imagínate, está más bonito aquí que afuera, ¿quién va a querer salir de la cárcel? Por eso vuelven. Viven mejor allá que aquí, entonces por eso a toda hora, oiga, pues usted, no, esta es la, yo me acuerdo, no, esta es la 8, como la quinta vez que yo entro. No, es que no, viera que no es tan feo aquí. Así, claro, me hablaban así. Vieras que no, no es tan feo aquí, y fuera de eso mi mamá, viera cómo, y los hermanos, y todo el mundo corre, aquí no le hace falta a uno nada, porque todo el mundo corre a traerle, porque pobrecito. Pero eso es nuestra condición, repito, pero no Dios. Entonces, por supuesto, no es una mazmorra, una mazmorra, una mazmorra, una mazmorra, 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 sin ninguna belleza, sin nada que tenga que ver con la hermosura, con la gloria de Dios. Así es en el momento que estas criaturas entonces vienen acá. Pero entonces, dentro de la voluntad de Dios, entonces Dios estableció que este lugar, entonces ahora iba a cumplir otro propósito. Y que ese entonces otro propósito que iba a cumplir esta creación, entonces ¿cuál iba a ser? ¿Por qué? Porque entonces acuérdense que fueron reservados aquí para el día ¿qué? ¿De qué? Del gran juicio, ¿sí o no? Y entonces, ahora, en este lugar, vuelto, nada, se va a tener que llevar a cabo un ¿qué? Un juicio. Y entonces al juicio tiene que venir el juez. Entonces ahora el lugar hay que ponerlo. Hay que poner por lo menos una parte de ese lugar. Bonito. Bonito, ¿o no? Porque es donde va a venir el juez. Y ese lugar bonito es de todo, es únicamente esto. Vaya, miren ustedes los asteroides, vaya, miren eso, ¿no ve que no hay nada? Mazmorras. Mazmorras, 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 que en Marte, que están buscando, ustedes no han visto en los panoramas de Marte, de Júpiter, ¿no han visto? ¿No han visto nunca, ni de casualidad, ni en la imaginación, no tienen ni idea? ¿Mm? Pero ahora, aquí en esta creación, se va a manifestar el juez. Dios, el juez, se va a manifestar a esta creación. Entonces entonces usted no ha visto la misma cárcel. Hay un lugar bien bonito, bien especial. Porque imagínense, entonces el juez va a venir, el rey va a venir, ¿cómo va a ser todo horrible? Entonces hay que ponerlo como. Hay que ponerlo bonito, organizar una partecita chiquita. Y eso es este planeta Tierra, para que no se les olvide. Y por eso entonces sea la luz, y fue la luz. Y entonces sean las y lo puso hermoso y maravilloso. Y hay frutas, y hay verduras, y hay pájaros grandes, hay pájaros pequeños, hay mamíferos grandes, hay mamíferos pequeños, hay atardeceres, hay grandioso y maravilloso. Pero, escúchenme bien, porque es un lugar temporal donde el juez va a venir.
Todo ha sido por Él y gracias a Él. Y sin Él, nada de lo que habría sido habría llegado a ser. La hermosura, la belleza, la vida, todo lo que existe en esta creación está siendo y no más está existiendo por un único motivo, una única razón. Porque el juez va a entrar, va a venir por aquí. Va a venir a hacerle juicio a los que se rebelaron contra él, y ahora esto se va a convertir en la puerta de entrada para su trono. ¿Ve? ¿Sí me siguen o no? Entonces esa es la razón por la cual entonces hay que poner bonito un pedacito para que venga el rey, para que venga el juez. Y ese es este planeta Tierra en el que vivimos. Por eso entonces ya estaba desordenado, estaba vacío, las tinieblas, entonces dijo, sea la luz. Y todo desordenado y vacío, entonces póngalo bonito. Póngalo bonito. Póngalo bonito. ¿Para quién? Para Él. Porque todo fue creado por Él y para Él. Entonces pónganlo bonito, porque ahí es donde entonces, en ese pedacito, es donde me voy a manifestar para juzgar, y eso lo voy a usar como puerta de entrada al cielo. ¿Me siguen? Entonces ahora sí, eso es la creación. Eso es la creación. Eso es entonces este planeta Tierra y todo lo que leemos aquí en Génesis. Y hayan animales y haya esto y produzcan la tierra, aguas bien vivientes, porque no me vayan a decir ustedes que no son lindos entonces los animales, que no son lindos los árboles, las frutas, las plantas. No me vaya a decir que no es bonito, lindo este planeta Tierra, el mar, todo. Si eso no es bonito. Si es bonito o no es bonito. Y es solamente una pincelada. Porque usted tampoco lo va a hacer tan bonito sabiendo que va a cumplir simplemente un propósito temporal. Pero aún así, como es tan grande la magnitud del personaje, entonces hay que adecuarlo. ¿Están viendo la magnitud del personaje? Porque el Padre a nadie juzga, porque todo juicio ha dado al Hijo. Entonces imagínense en la magnitud del personaje, que entonces la gloria y la belleza y la hermosura de esta creación está siendo únicamente por Él y para Él. Entonces ahora se va a manifestar, y entonces bien, organiza todo para que se manifieste, y ahora entonces el sexto día dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a ¿qué? ¿Cómo se va a manifestar el que va a hacer el juicio? ¿Cómo se va a manifestar para el que fue creado esto? Entonces dijo, ¿hagamos qué? Al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Está queriendo decir por medio de qué. ¿De qué forma nos vamos a manifestar me va a manifestar a la creación? Entonces dice, ok, se va a manifestar ¿cómo? Como el hombre. Entonces, ¿qué es el hombre? Es la creación de Dios para manifestarse a la criatura. ¿Sí entiendes? Cuando dice, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él y para que lo tengas en tanta estima. Pues cómo no, si es la forma que él escogió para manifestarse a la creación. Por eso el hombre es de tan alta estima ante los ojos de Dios. De más alta estima que los ángeles. ¿Sí o no es de más alta estima que los ángeles? ¿Sí el ser humano es de más alta? Porque no fue venir en forma de ángel. Porque
porque no va a premiar entonces la forma de ángel sabiendo que ya se corrompió. Entonces ahora le va a dar premio y va a venir como ángel. Hay otra criatura. Otra criatura. ¿Sí? ¿Sí o no? Y todo eso está relacionado. ¿Se acuerda? Entonces, provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, a los hijos de Israel, con la iglesia que es entonces, y para provocar entonces, ¿sí me siguen o no? ¿Saben de qué estamos hablando? Entonces, ok, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces escogió otra criatura. ¿Y qué fue entonces el efecto que esa otra criatura produjo en la otra criatura? Celos, rabia, envidia. Detecten que eso es lo que el diablo y los ángeles caídos sienten por el hombre. ¿Ve? Porque no van a sentir entonces gusto. Mira, hizo esa forma para venir a través de ella, para venir a castigarnos y a juzgarnos a nosotros. Ay, qué bonito, se los vamos a cuidar, déjenos los que están bajo nuestro cuidado, nuestra protección. Se sienten y se ven como. ¿Se acuerda cuando vinieron los reyes a decir dónde está el rey de Israel que ha nacido? Y entonces Herodes y todos ¿qué? Se turbaron. Entonces, ¿qué cree usted que cuando creó Dios aquí al hombre, entonces cuál fue la reacción de los que estaban aquí ya? Pues sentir rabia, preocupación. ¿Y se acuerda qué hizo entonces Herodes? ¿Mandó a qué? Entonces, ¿qué cree usted que entonces hizo desde el principio el diablo con el hombre? ¿Qué es? Matarlo. No, mandarlo, no, matarlo. ¿Sí o no? ¿Hay claridad acerca de esos conceptos o no hay claridad acerca de esos conceptos? Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, como decir Israel y la iglesia, y que entonces así como entonces, ¿se acuerdan? Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la promesa, y el de la que era conforme a la carne, entonces perseguía ¿qué? Al que es junto al espíritu, y entonces échala porque no heredará. ¿Sí me siguen? Es importante. Porque hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. O sea, una criatura del polvo de la tierra. Una criatura que, imagínense, del polvo de la tierra. Y es la figura que escogió el Creador para manifestarse en la creación. Entonces, digamos aquí, ¿quiénes estaban? ¿Quiénes estaban aquí cuando antes de que el hombre fuera creado? Satanás y sus ángeles caídos. Entonces cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y crea al hombre, ¿cierto? Y creó Dios al hombre, ¿cierto? Y fuera de eso le dijo que gobernara la tierra, ¿cierto que no? ¿Cierto que sí o no? Entonces le da autoridad. Y aquí todo el problema es todo el complejo de esta criatura ha sido o es entonces deseo de qué. No lo veo como que sigan la línea. Aquí no era que quería autoridad o no. Y que es ser igual a Dios, subir a dónde. Y entonces el que está en el trono es el que manda o no. Entonces, ¿qué tirada? No pude entonces tener la autoridad allá. Aquí llego donde no hay trono y donde yo soy el arcángel y todos estos, entonces, y ahora viene otro y aquí, entonces, y ahora tiene autoridad. Está loco. Está loco. ¿Sí o no? Todo es un problema de autoridad con este personaje. Mírenlo, la rebeldía. El deseo de poder, de autoridad. Usted dice, pero ¿para qué entonces los políticos y para qué las personas tan...? Pero, o sea, ¿por qué? ¿Qué quieren qué? Poder, autoridad. Ay, Vladimir Putin, o sea, tiene el país más grande del mundo.
Pero ¿de qué es lo que sufre este personaje? ¿Es un qué? ¿Cómo lo llaman esos? Megómano. ¿Cómo fue que dijo Oscar si sabe pronunciarlo? Esa condición que tiene este chiquito, que como es chiquito, entonces, de lo que sufren, así usted sabe casi que todos los chiquitos. Juan Manuel, ¿por qué lo miran? De deseos de grandeza. Eso tiene una condición. Todo el que es chiquito quiere ser grande. Y entonces es más grande. Y entonces usted no ha visto, tiene el país más grande y ahora quiere quitarle, yo no sé, 70.000, 800.000 kilómetros cuadrados para hacer ¿qué? Va a ser más grande. Y entonces Dios dijo, hagamos al hombre, vamos allá para que entonces, porque los veo como muy tímidos y no sé si es que soy yo o digamos el sentido común no dejan que fluya. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Y qué es el hombre para que te acuerdes de él? Lo hiciste un poco inferior de los ángeles, sin embargo le dio ¿qué? Lo coronaste de gloria y de hermosura y le dio autoridad sobre donde él era el único que tenía autoridad. ¡Qué tirada! Entonces ya están viendo cómo es la cosa, ¿no? Con este personaje. ¿Sí están claros? ¿Siguen o no? Fue arrojado fuera, esta es la cárcel y entonces usted sabe, es como cuando en la cárcel ustedes han visto que hay caciques, líderes o no. Líderes, y cuando viene otro entonces se siente como que amenazado. Entonces ¿qué es lo que hace? Mire, coge a todos los del patio y les dice, vean muchachos, viene este que posiblemente sea el que entonces va a quedar al mando. Yo les pido por favor a todos la colaboración amablemente para que entonces entre todos le demos una cordial bienvenida y hágame el favor, entonces lo que no cantamos allá vamos a cantarlo aquí. Y vamos a hacerle entonces una cordial bienvenida al ser humano. Porque entonces ahora todo esto estaba sombrío, todo esto estaba vuelto una nada y resulta que al parecer todo eso lo cuadró y ese espacito lo puso bonito para que entonces él viniera. Vamos a colaborar, vamos a ayudar a la causa. ¿Cierto que no tiene nada? Entonces ya es importante que entiendan cuál es la percepción que tienen Satanás y los ángeles caídos acerca de nosotros los seres humanos. Vinimos fue a aguarle la fiesta. Y gracias entonces a que nos creó a nosotros, ahora el Hijo del Hombre pudo venir y juzgarlos. Entonces nos ama y nos idolatran. ¿Se acuerda que les he dicho? Si el diablo pudiera mandarle esa tarjeta de Navidad, ¿se acuerda? Paz y prosperidad, buenos deseos. Ya ustedes saben qué escribiría ahí. Dejemos ahí para que entonces no haya más confusión. Mediten. Porque vamos siguiéndole el hilo a la cosa, usando el sentido común, pensando, reflexionando. Que la Biblia lo dice y está escrito. Y esto que estamos viendo es un producto de mi imaginación. Es tener claro el panorama bíblico. Eso es la revelación. Porque las cosas invisibles, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles, se hacen evidentes a través de las cosas visibles, de manera que no tienen que. Entonces no hay excusa para que usted y yo no entendamos, porque tenemos sentido común. Y la Biblia nos está diciendo, y usted y yo estamos usando el sentido común, y así es la cosa, si es que es una cuestión de autoridad, porque aquí quería era tentarse en el trono, quería era la autoridad, y entonces ahora viene a esta creación, pero ahora pone una criatura más insignificante que él, más insignificante y le da autoridad, y aparte, no, pone bonito para que venga, y aparte de eso le da autoridad. ¿Cómo? Vamos a orar juntos, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. El Señor Jesús nos bendiga, nos ayude, mis amados hermanos. Feliz noche.